Recuerdo los primeros meses, una vez que entregué mi vida a Cristo. Todo fue un mix de emociones. Todo fue realmente nuevo. Para esto entregué mi vida a Cristo personalmente. No hubo alguien externo que influya en mí, que me lo presentara, que me mostrara el Evangelio. Al contrario, era yo buscando en YouTube tutoriales para saber cómo orar o cómo rezar, cómo leer la Biblia. Todo esto desde una profunda necesidad de mi ser. Era pandemia, había tocado hondo, una ansiedad enorme me perseguía y no podría llamarlo depresión, pero sí un vacío muy fuerte, lleno de culpa y sentimientos para nada agradables. Pero en fin, sin embargo, como decía, los primeros meses fueron meses de mucha paz, mucho aprendizaje, mucho gozo, sinceramente. Todo empezó como un proceso personal y luego, por orar a Dios para más personas, Él trajo personas a mi vida, creyentes, trajo una iglesia, empecé a asistir a la iglesia, empecé a escuchar prédicas, empecé a escuchar alabanzas y era increíble. Estaba en un punto de paz y gozo tan grande que me imagino que cualquiera de ustedes que ha decidido entregarle su vida a Dios ha experimentado los primeros meses como un bebé espiritual, vaya, si así se le puede llamar. Y era tan fuerte mi emoción que recuerdo que de solo ir a comprar el pan, salía a la calle, miraba al cielo y lágrimas desbordaban de mis ojos sin que ni siquiera yo pueda controlarlas. Era tanto mi anhelo por Dios, tanta la gracia que desbordaba de mi corazón que era imposible contenerla hasta ese punto. Pasaron los meses, tal vez un año o un poco más, y todo lentamente fue apagándose. Esto producto de mis propias acciones, es decir, estaba cometiendo errores, estaba haciendo cosas que definitivamente no iban de acorde a los mandatos o al modelo que Dios tiene para nuestras vidas. Estaba desobedeciendo, vaya, y era muy consciente de ello. Estaba cayendo en malos hábitos que definitivamente no me llenaban en lo absoluto en el pasado. Y poco a poco sentí como la presencia de Dios se alejaba de mi ser. Leía la Biblia y no sentía nada. Oraba y sentía que solo le oraba al techo. Iba a la iglesia y cuando se suponía que debía conectar con Dios como lo hacía antes, lo único que hacía era pedirle perdón una y otra vez, domingo tras domingo, y encima de ello solo exclamarle que lo extrañaba. No había domingo que no vaya a la iglesia y decía: Dios, te extraño, vuelve, ¿dónde estás? Ya no te siento. Esto era muy frustrante para mi vida, porque sabía o creía saber qué era sentir la presencia de Dios, pero ya no estaba en mi ser. Y era muy frustrante. Y estuve así varios meses, con un espíritu enfriado, como dije en ese entonces, y yo creía producto de mis malas decisiones, de mis malos hábitos. Me sentía muy triste, me sentía vacío nuevamente. Hasta un día en el que mi vida cristiana dio un giro completamente. O más que un giro, subió un escalón de madurez, yo le llamaría. Y es que era una prédica donde narraba
el acontecimiento en el que Juan el Bautista bautizaba a Jesús. Sabemos la historia. Juan no se sentía digno de hacerlo, sin embargo Jesús lo pidió que lo haga. Y toda esta revelación empieza en cuanto se abren los cielos y baja el Espíritu de Dios en forma de paloma, y estruendosamente se escucha la voz de Dios diciendo: He aquí mi Hijo amado. Por cierto, este versículo lo encuentro en Mateo 3:16, y lo repito nuevamente. Una voz del cielo suena claramente, la voz de Dios, diciendo: He aquí mi Hijo amado. Este versículo puede parecer simple, pero detrás de sí esconde una de las verdades más importantes del Evangelio, más importantes del cristianismo. Es una verdad, es una revelación, es algo que, de entenderlo, tu vida cristiana va a ir al siguiente nivel. Y es esto: que somos hijos de Dios. Yo ya era un cristiano, ya me había bautizado, sin embargo no sentía la presencia de Dios. ¿Por qué? No sabía y no creía firmemente que era un hijo de Dios. Porque sí, todos somos creación de Dios, pero solo sus hijos son los que llegaron a Él a través de Jesús. Y yo era su hijo. Y ojo, no solamente era su hijo, era su hijo amado. En ese momento me di cuenta que había dejado de sentir la presencia de Dios por el mero hecho de que no me sentía amado, no me sentía digno de ser amado. ¿Por qué? Porque había fallado. Y aquí entra una verdad que es algo que inconcebiblemente puede cambiar tu vida. Y es entender el inentendible amor de Dios. ¿A qué me refiero? A que antes de que tú al menos pensaras en amar a Dios, Él ya te había amado primero. Y en este versículo te lo dice: He aquí mi Hijo amado. Yo no sentía la presencia de Dios porque no me sentía amado. Pero cuando escuché estas palabras, de mi corazón desbordó una nueva paz. Saber que soy amado. Solo ponte a pensar, creo yo que todas las infelicidades o la mayoría de las infelicidades del ser humano es producto de que no se sienten amados. Existen asesinos, sicarios, pedófilos, proxenetas, cualquier tipo de personas, y todo nace desde una falta de amor, sea desde su infancia, juventud, adolescencia, adultez. El amor lo cambia todo, y Dios está diciéndote en este versículo que eres su hijo amado, que te ama. Y el amor de Dios, como te dije, es un amor que inicia, que antes de que tú al menos pensaras en eso, Él ya te amaba, Él ya me amaba. Y luego el versículo continúa aún más y te dice algo que cambia todo tu paradigma. Mi hijo amado en quien me complazco. Como te dije, iba todos los domingos a la iglesia y solo le decía a Dios: te extraño tu gozo. Antes me gozaba con cada alabanza, con cada prédica. Terminaba con un corazón contrito, llorando, y ahora no siento nada. Extraño tu gozo, Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu gozo? Estaba tan afanado con ese gozo que no me daba cuenta que Dios me decía: yo me complazco en ti. Tú buscas mi gozo, pero escucha, yo me gozo en que tú seas mi hijo. ¿Te imaginas eso? El Dios creador del universo dice que te ama y encima se goza en ti, se complace en ti. Bro,
Entendí estas verdades y, como te dije, mi vida cristiana nunca más fue la misma, porque desde ese día, en absoluta fe, creo con todo el corazón que soy hijo amado de Dios, que sí, que soy humano, que fallo, que cometo errores, definitivamente, aún lo hago, pero eso no va a cambiar el amor de Dios, y eso es ser maduramente cristiano, entender el inentendible amor de Dios. Quiero ser claro y hacer un paréntesis, que no por eso tenemos una tarjeta de crédito para pecar y abusar de la gracia. Claro que no. Aquí entra el poderoso amor transformador de Dios, que es a base de ese amor que Él te dio primero. Por consecuencia, tú desbordas un amor hacia Él que te hace dejar de fallar, dejar de pecar. Pero creo que eso lo podemos dejar para otro video. Lo que me quiero concentrar es que si tú, al igual que yo, llevas meses sin sentir la presencia de Dios, Dios viene hoy y te dice que eres su hijo amado y que se complace en ti. Escúchalo bien, eres su hijo amado y se complace en ti. Medítalo, piénsalo, acéptalo. Esta es una revelación de la Biblia, de Dios, para tu vida.